sé lo que grabé, no importa cuántas veces haya visto ese fragmento de vídeo, ni cuántas veces haya intentado convencerme de que pudo tratarse de una persona disfrazada, de una broma muy elaborada o incluso de un truco de la mente afectada por el aislamiento y el silencio entre los árboles, pero cada vez que cierro los ojos y vuelvo a ese momento, lo que recuerdo no es la imagen difusa de una figura peluda o los píxeles moviéndose en la pantalla, sino el olor espeso a tierra húmeda, la brisa que apenas movía las ramas secas, la sensación visceral, primitiva, innegable de que había algo observándome desde más allá del follaje, algo que respiraba conmigo, que me olía, que sabía exactamente dónde estaba. Aquel día no era especial, no era festivo ni simbólico, no tenía ninguna otra razón que el aburrimiento y el deseo de despejarme de la rutina que me estaba asfixiando poco a poco, así que agarré mi mochila, revisé la carga de la batería en el estabilizador de la cámara, metí el agua, una linterna por si se me hacía tarde y un par de barritas energéticas, y conduje hasta Lowton sin pensar demasiado, bajando el volumen de la música a medida que me alejaba del ruido de la ciudad y me acercaba a ese bosque artificial que muchos describen como inquietante, pero que a mí siempre me había parecido curioso, ordenado, casi simétrico, como si en vez de árboles se tratara de columnas colocadas por alguna mente meticulosa. Había leído sobre el Parallel Forest en foros de senderismo y canales de YouTube especializados en lugares abandonados o extraños, y me llamó la atención que, a pesar de estar dentro del Wichita Mountains Wildlife Refuge, aquel fragmento específico del bosque no fuera frecuentado por turistas ni siquiera por los aficionados a la fotografía, que preferían las rutas clásicas con miradores, riachuelos o formaciones rocosas, lo que me pareció una oportunidad perfecta para grabar algunas tomas tranquilas y quizás incluso hablar frente a la cámara, como había empezado a hacer en mis últimas publicaciones, buscando darle un toque más personal a mi contenido. Me estacioné junto a una verja oxidada que daba a un camino de tierra apenas marcado, sin señales oficiales ni advertencias, y crucé a pie con la mochila a la espalda, el trípode en la mano izquierda y el móvil ya configurado para grabar sin cortes, porque aunque no esperaba encontrar nada digno de mención más allá de algún ciervo o un par de pájaros carpinteros, prefería no perderme ningún detalle, como esas veces en que uno capta un destello, un crujido, una figura lejana que luego sirve para rellenar historias o enganchar a los espectadores con teorías y comentarios. El Parallel Forest no se parece a ningún otro bosque que haya visitado, y he caminado por muchos, desde parques naturales del norte hasta reservas pantanosas más al sur, pero este lugar tiene una cualidad que incomoda incluso antes de que uno logre identificar qué es lo que lo hace tan distinto, y es que los árboles, todos los árboles, están plantados a una distancia idéntica entre sí, formando líneas perfectas en todas las direcciones, como si alguien los hubiera plantado con 1 metro y hubiera usado para delimitar el crecimiento de cada tronco, lo que provoca un efecto óptico inquietante, porque da igual hacia donde mires, el paisaje se repite de forma infinita, como si estuvieras atrapado dentro de una cuadrícula viva que se extiende hasta donde alcanza la vista, sin una sola curva. El bosque era más denso de lo que parecía desde la carretera, y perdías la orientación si no ibas prestando atención a las referencias, como troncos caídos, marcas en la corteza o ramas rotas, pero aún así no sentía miedo, ni siquiera incomodidad, solo una especie de respeto por el lugar, como si hubiera entrado en una zona que no me pertenecía pero que tampoco me rechazaba, una especie de pausa del mundo en la que el viento apenas soplaba y el sol se filtraba en líneas paralelas, igual que los árboles. No sé exactamente cuánto tiempo caminé antes de grabar con el móvil una panorámica lenta del claro que había encontrado, pero recuerdo que pensé que sería una buena toma para empezar el vídeo, con esa calma dorada de media tarde y los sonidos naturales como fondo, sin música ni narración, solo yo respirando y el crujir del suelo bajo mis pasos, con la idea de añadir una voz en off más adelante, tal vez contando alguna leyenda local o simplemente compartiendo reflexiones sobre la desconexión tecnológica, la belleza de lo simple, esas cosas que dicen los creadores cuando quieren sonar profundos. Y sin embargo, mientras revisaba la grabación unos minutos después, sentí algo extraño en el pecho, una pequeña punzada como de inquietud, como si hubiese grabado algo que mi mente no registró del todo pero que mis sentidos sí percibieron, algo en el encuadre, en el fondo, en la forma en que la luz se cortaba justo detrás de un grupo de árboles a la derecha, y aunque no le di mucha importancia en ese momento, estoy convencido ahora de que en ese momento exacto empezó todo, aunque aún no lo supiera. El silencio en ese lugar no es el silencio típico del bosque, no es la ausencia de tráfico o de voces humanas,
sino una especie de apagamiento gradual de todo sonido reconocible, una disminución progresiva de los ruidos de aves, de insectos, de hojas moviéndose con el viento, como si el bosque mismo respirara en otra frecuencia, como si lo que allí habitaba no necesitara comunicarse con zumbidos o chillidos, como si la vida en ese entorno hubiera aprendido a guardar silencio para no ser detectada, y eso, aunque no lo noté de forma consciente al principio, empezó a calar en mi interior mientras caminaba, como una presencia que me envolvía, una presión que se iba acumulando en el pecho sin que pudiera explicar el motivo. Había elegido ese bosque para grabar una serie nueva de vídeos cortos para mi canal de TikTok, no tanto por su fama de lugar extraño o por las leyendas urbanas que flotaban en los foros de Reddit, sino porque me gustaba encontrar escenarios poco conocidos, que no hubieran sido explorados ya por cientos de creadores repitiendo los mismos planos y los mismos discursos, y el Parallel Forest ofrecía justo eso, una atmósfera distinta, una geometría desconcertante, una luz tamizada por filas interminables de pinos, como si el bosque no hubiese crecido, sino que hubiese sido ensamblado. Llevaba en la mochila el equipo básico con el que me sentía más cómodo, nada de montajes complicados ni cámaras costosas que te atan a una sola posición o a un tipo de toma, sino herramientas ligeras que me permitieran moverme en libertad, detenerme cuando quisiera o improvisar si algo inesperado surgía, y por eso cargaba una cámara estabilizada de mano, bastante discreta pero con buena resolución y capacidad de grabación continua, además de un dron compacto que podía lanzar sin necesidad de pista ni configuración compleja, ideal para obtener planos desde arriba o seguirme desde sin riesgo de colisión, aunque esa vez no llegué a usarlo, y también una batería externa de alta capacidad, porque en el bosque no hay enchufes, y si uno quiere grabar sin interrupciones, más vale ir preparado. También llevaba una mochila de hidratación de 3 litros, con manguera lateral y boquilla de seguridad, muy útil cuando estás caminando durante horas bajo el sol de Oklahoma, y en el compartimento superior guardaba mis llaves, un par de barritas energéticas, un repelente en aerosol casi sin usar y una linterna frontal con pilas nuevas, por si decidía quedarme hasta el atardecer para capturar planos con luz dorada entre los árboles, aunque debo admitir que mientras cruzaba la línea de vegetación más densa, hubo un instante en el que me pregunté si no estaría siendo demasiado confiado, si no me habría adentrado demasiado rápido en un lugar que, a pesar de su aspecto, tenía algo soterrado, algo oculto, como si la perfección de sus formas no fuera más que un disfraz. A pesar de eso, continué grabando fragmentos sueltos, caminando despacio entre las hileras de árboles y tratando de encontrar ángulos interesantes, zonas donde la luz jugara con los troncos de forma sugerente, encuadres que generaran misterio sin necesidad de edición posterior, y aunque en ese momento nada parecía fuera de lo común, empezaba a ponerme tenso, no por un estímulo o un sonido específico, sino por esa ausencia de estímulos, por esa quietud inalterable que, cuanto más tiempo pasaba, más nervioso me ponía. A medida que me internaba más en el bosque, siguiendo un sendero apenas perceptible que se desdibujaba entre capas de hojas secas y raíces expuestas, comencé a notar cambios sutiles en el terreno, irregularidades casi imperceptibles al principio, como si el suelo hubiese sido alterado recientemente por algo demasiado pesado para moverse sin dejar huella, y aunque al principio no le di importancia, fue al llegar a un pequeño claro parcialmente encharcado cuando me detuve en seco al ver la forma tan inconfundible y absurda en que el barro había sido comprimido en una serie de marcas que no coincidían con nada que yo hubiese visto antes, ni en excursiones previas ni en documentales de vida salvaje, marcas alargadas, profundas, con 5 terminaciones toscas en forma de dedos desproporcionados que sobresalían en forma semicircular, como si un pie inmenso hubiese presionado el terreno húmedo con la fuerza suficiente como para desplazar el agua hacia los bordes y dejar una huella limpia, nítida, casi deliberada. Me agaché sin pensarlo, dejé la cámara grabando en plano bajo, apoyada sobre una raíz gruesa, y toqué el borde de una de las huellas con los dedos, comparando mentalmente su tamaño con el mío, y me di cuenta que esa marca era al menos el doble de la planta de mi pie, probablemente más, y además estaba acompañada de otras, dispuestas en línea recta, separadas por una distancia que sugería una zancada grande para un ser humano normal, ni siquiera para alguien alto o extremadamente ágil, lo cual me provocó una sensación ambigua entre la fascinación y el desasosiego, como si estuviera presenciando algo difícil de entender. Solté una risa nerviosa, una de esas risas que uno produce cuando el cuerpo necesita expulsar tensión de algún modo, y dije en voz alta, no sé si para el vídeo o para mí mismo,
que probablemente algún bromista local había venido con un molde gigante de pie falso y lo había presionado contra el barro para asustar a los curiosos, quizás como parte de alguna tradición absurda o para grabar un vídeo viral desde el otro lado del bosque, esperando que algún idiota, como yo, cayera en la trampa y lo subiera emocionado a internet, convirtiéndose sin querer en parte del show, y aunque la idea parecía razonable, había algo en la profundidad de las marcas, en la forma en que la presión había desplazado la tierra húmeda, que no terminaba de encajar con una simple broma. Al incorporarme, sacudí las manos con una mueca y cogí la cámara para seguir grabando, girando lentamente en un plano que mostraba no solo el suelo sino también la línea vertical de los árboles, todos iguales, todos perfectos, salvo por un grupo específico a mi derecha donde, al alzar la vista, noté que varias ramas gruesas estaban rotas, no dobladas ni colgando, sino completamente rotas, desgarradas desde su base a una altura que calculé rápidamente en 2,5 metros, quizás un poco más. Lo cual me hizo fruncir el ceño porque para alcanzar esa altura y romper madera tan sólida se requería una fuerza y una estatura que ningún ciervo, jabalí ni animal local que yo conociera tenía, y menos aún en una disposición tan concreta, con 3 troncos marcados de la misma forma, como si algo hubiese pasado por allí caminando erguido y hubiese empujado las ramas con el hombro, sin detenerse, sin notarlo siquiera. Grabé ese detalle también, acercando el zoom, enfocando las astillas, la corteza desgarrada y el color fresco de la madera expuesta, que contrastaba con el tono envejecido del resto del árbol, y mientras lo hacía, otra risa se me escapó, esta vez más contenida, más forzada, como si tratara de mantener la calma en medio de una acumulación de anomalías que empezaban a volverse incómodas. Algo dentro de mí comenzaba a darse cuenta que aquello no era una broma, ni una coincidencia, ni una casualidad, sino el rastro claro y directo de una presencia enorme que se movía sin esfuerzo entre esas hileras de árboles perfectos. El aire estaba quieto, tan inmóvil que por un momento me dio la absurda impresión de que el bosque había dejado de respirar, como si el entorno entero hubiese contenido el aliento a la espera de algo, y fue entonces, justo en ese instante suspendido, cuando escuché el sonido, un ruido tan bajo que lo sentí en el pecho, un zumbido profundo, grave, que parecía emanar del suelo o quizá del interior mismo de los árboles, como si la tierra hubiera gruñido, como si algo gigantesco, enterrado y vivo, hubiera exhalado su presencia a través de las raíces, atravesando el barro, las hojas secas y mis suelas hasta llegar directo a mi estómago, provocándome una sensación de vértigo que me hizo retroceder un paso. No fue un rugido convencional, no sonó como un animal salvaje ni como el eco de un trueno lejano, era más bien un tono vibrante, grave y constante, que duró apenas 3 segundos pero que pareció como si el bosque entero hubiese rugido con él, como si el espacio a mi alrededor se hubiese tensado de forma imperceptible, estirado por una fuerza que lo atravesaba todo, y lo más estremecedor no fue el sonido en sí, sino el hecho de que cesó de golpe, de forma abrupta, sin desvanecerse, como si alguien hubiera cerrado una compuerta de repente, devolviendo al entorno a ese silencio denso e incómodo que ya comenzaba a resultarme familiar, aunque esta vez cargado con algo más, algo que no sabía nombrar pero que se colaba en mi mente. Me detuve en seco, la cámara aún en la mano, grabando sin dirección fija mientras giraba lentamente sobre mí mismo, intentando localizar el origen de aquel ruido, tratando de convencerme de que quizá había sido una máquina a lo lejos, un vehículo oculto en algún sendero cercano o un temblor subterráneo, aunque en el fondo sabía que no era ninguna de esas cosas, porque el bosque no tembló, ni los árboles se movieron, ni las aves levantaron vuelo, todo seguía en la misma quietud de los minutos previos, con la única diferencia de que ahora cada rincón parecía estar observándome, cada tronco me parecía una figura encubierta, y esa sensación fue creciendo a medida que pasaban los segundos sin que ocurriera nada más. Apunté la cámara hacia los árboles, girando en círculos lentos, enfocando los claros, las ramas altas, el suelo cubierto de hojas húmedas, sin saber realmente qué esperaba encontrar, pero sintiendo con claridad que no estaba solo, que ya no se trataba de paranoia ni de sugestionarme con el ambiente ni de imaginar figuras entre las sombras por la tensión de los relatos que había leído antes de venir, sino de algo mucho más instintivo, una certeza visceral, antigua, como la que debieron sentir los primeros humanos cuando se sabían acechados desde la espesura sin haber escuchado ni un solo paso, solo el cambio en el aire, en la presión. La cámara temblaba levemente en mi mano por el pulso acelerado, y aunque intentaba mantener la respiración estable, notaba como mis músculos se tensaban, como mis ojos se abrían más de lo normal y barrían el paisaje con ansiedad,
como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún se negaba a aceptar. Seguí allí, en medio de la nada, con los árboles alineados a mi alrededor como columnas de un templo antiguo, esperando que pasara algo más, un movimiento, una señal, cualquier cosa que justificara el nudo que se me había formado en la garganta, pero no llegó nada, ni un crujido, ni un soplo de viento, solo ese vacío sonoro que, lejos de calmarme, empezaba a volverse insoportable, porque el silencio, cuando se alarga demasiado en un lugar donde debería haber vida, termina por volverse una amenaza. Seguí caminando como por inercia, descendiendo lentamente por una pendiente suave que apenas se diferenciaba del terreno circundante, con el suelo cada vez más húmedo y resbaladizo, como si me adentrara en una cuenca natural formada por siglos de erosión, un lugar donde el agua solía estancarse y donde la vegetación crecía con más fuerza, más densa y más enmarañada, pero sin dejar de lado esa geometría absurda de los árboles perfectamente alineados que parecía acompañarme incluso en la irregularidad del terreno, como si el bosque, incluso en sus zonas más salvajes, no fuera el caos habitual de la naturaleza, sino una especie de orden que se manifestaba en la distancia exacta entre troncos y en la forma precisa en que las ramas se entrelazaban sin tocarse, como si alguien o algo hubiera diseñado el entorno con un propósito que no alcanzaba a comprender. A cada paso sentía que me alejaba más del mundo conocido, no solo por la distancia física que me separaba ya del coche o del sendero por el que había llegado, sino por la transformación sutil del ambiente, que ahora parecía más denso, más cargado, como si el aire se hubiese vuelto más pesado o como si hubiera cruzado una barrera, y con ello la tensión se intensificaba. Fue al llegar a una especie de claro, un espacio abierto entre los árboles donde la vegetación baja se abría formando un pequeño círculo irregular, que me detuve en seco, porque lo vi, sin transición, como si hubiese estado allí desde siempre y mi mente, por algún motivo, hubiera tardado demasiado en procesarlo, como si la criatura misma hubiera estado jugando con mi percepción hasta que decidió dejarse ver, y lo que vi me paralizó, porque no tenía explicación lógica, no había contexto, ni historia ni leyenda que me preparara para presenciar algo tan fuera de lugar y al mismo tiempo tan real. Frente a mí, apoyada casualmente contra un árbol grueso cuya corteza estaba desgastada en un punto exacto a la altura de los hombros, se encontraba una figura enorme, de al menos 2 metros de altura, con el cuerpo cubierto por una capa densa de pelo rojizo que brillaba débilmente bajo la luz del sol, un pelo enmarañado, brumoso, como si estuviera húmedo o impregnado de barro y restos vegetales, y aunque su silueta recordaba vagamente a la de un ser humano por la forma de los brazos y la postura erguida, había algo distinto en su anatomía, algo en la proporción de las extremidades, en la curvatura de la espalda y en la forma exagerada de los músculos del torso, que me indicaba de forma inequívoca que aquello no era humano, o al menos no enteramente. No me vio al principio, o eso quise creer, porque estaba agachada hacia adelante, con una mano, o lo que parecía ser una mano enorme, de dedos largos y gruesos, extendida hacia el suelo, como si inspeccionara algo con una mezcla de curiosidad y concentración, y lo que estaba haciendo era, contra toda lógica, oler unas plantas, unas matas bajas que crecían en la base del árbol, como si ese acto fuera parte de algún ritual, o simplemente una muestra de su comportamiento cotidiano, y la imagen, por absurda que parezca, era inquietante no por lo grotesco, sino por lo cotidiano, por lo natural que resultaba ver a esa criatura desconocida en un gesto tan mundano. Me quedé completamente inmóvil, con la cámara aún en la mano, grabando sin saberlo, con el dedo sobre la pantalla, sin atreverme a respirar demasiado fuerte, sin hacer un solo ruido, con la mente dividida entre la necesidad urgente de huir y no poder apartar la vista, porque esa figura peluda, descomunal, agazapada como un animal y al mismo tiempo tan extrañamente humana, había captado toda mi atención de un modo absoluto, como si el mundo se hubiese reducido a ese instante, a ese claro, a esa presencia que no debía estar allí pero que, sin embargo, estaba. Me quedé helado, completamente anclado al suelo, con las piernas rígidas como columnas y la espalda arqueada por la tensión acumulada, como si mi cuerpo hubiese decidido ignorar todas las órdenes conscientes que le enviaba, como si se guiara por el instinto y supiera que cualquier movimiento brusco podría desencadenar el desastre, y mientras mi mano derecha, la que sostenía el móvil, comenzó a temblar de forma imperceptible al principio, con una vibración nerviosa en los dedos que fue extendiéndose poco a poco hacia la muñeca y luego al antebrazo, hasta convertirse en un temblor visible, casi doloroso, pero seguí grabando. La figura gigantesca seguía inmóvil, pero al fijarme mejor,
vi que se movía con una lentitud deliberada, con calma. No había en su postura ni el nerviosismo de un animal salvaje ni la atención tensa de un humano sorprendido, sino una actitud que rozaba la indiferencia, como si supiera que estaba siendo observado y aún así decidiera continuar con lo que hacía, olfateando las plantas, inclinando levemente el torso, ajustando el peso de un pie al otro, en una serie de movimientos fluidos, casi coreografiados, que transmitían una especie de seguridad absoluta, una conciencia de su lugar en el mundo que me hizo sentir más pequeño que nunca, más ajeno, más desprotegido. No podía clasificar lo que estaba viendo, no con las categorías que uno usa para describir animales, personas o cosas, porque su forma desafiaba cualquier definición convencional. Tenía un cuerpo erguido y articulado, con hombros anchos y brazos largos que terminaban en manos enormes, pero la manera en que se movía, la densidad de su pelaje, el ritmo pausado de su respiración, todo eso lo alejaba de cualquier ser humano conocido, y al mismo tiempo había en su silueta algo demasiado simétrico. Demasiado contenido, como si en lugar de un animal fuese una construcción deliberada, una criatura diseñada para ocupar un espacio específico entre lo natural y lo siniestro, una presencia que no imitaba ni copiaba, sino que era en sí misma una categoría aparte, una forma de vida que no debía existir en este plano pero que, sin embargo, allí estaba, respirando, moviéndose con soltura, ignorándome o fingiendo ignorarme, como si supiera exactamente cuánto podría soportar sin romperme. La cámara seguía grabando, y lo sabía porque la pequeña luz roja del visor parpadeaba tenuemente, reflejada contra la piel húmeda de mi pulgar, pero no miraba la pantalla, no podía distraerme ni un segundo, porque cada movimiento de la criatura podía significar un cambio irreversible, y aunque en apariencia no mostraba signos de agresividad, ni tensión, ni amenaza explícita, había en su comportamiento algo profundamente inquietante, una naturalidad que parecía artificial, como si todo lo que hacía estuviese medido, como si cada gesto formara parte de una puesta en escena cuyo propósito era confundirme, adormecer mis alarmas, hacerme bajar la guardia antes de dar el siguiente paso, y esa idea fue creciendo lentamente, como una voz interna que decía con una claridad cada vez más firme que debía marcharme, que debía girarme sin correr, sin hacer ruido, sin volver a mirar, pero mi cuerpo no obedecía, seguía allí, paralizado, temblando, respirando de forma superficial, mientras mis ojos no se despegaban de aquella criatura. Fue un gesto casi imperceptible al principio, un desplazamiento tan lento y contenido que por un instante pensé que lo había imaginado, que mis nervios ya a flor de piel me estaban jugando una mala pasada, pero no fue producto de la tensión ni del miedo acumulado ni una ilusión óptica provocada por la luz filtrándose entre las copas de los árboles, fue real, lo vi y supe que no había vuelta atrás, porque aquella criatura, sin emitir sonido alguno, sin cambiar su postura erguida y extrañamente relajada, giró la cabeza muy despacio hacia mí, como si el movimiento le costara esfuerzo o como si simplemente no tuviera prisa, como si supiera desde el principio que estaba allí. El giro fue pausado, deliberado, cargado de una densidad que me helado, y lo que reveló fue aún más estremecedor que su cuerpo entero, porque bajo el pelaje enmarañado de tono rojizo, allí donde la cara debería haber sido una mezcla borrosa de rasgos de simio, encontré algo completamente distinto, algo que no esperaba, algo que no encajaba con ninguna imagen preconcebida, porque su rostro, aunque parcialmente oculto por mechones gruesos y sucios, tenía una estructura reconocible, casi familiar, con pómulos altos, frente ancha, mandíbula potente y unos labios gruesos que no se movían pero que no estaban del todo cerrados, y lo más inquietante de todo, lo que me dejó clavado en el sitio con el corazón martillando, fueron sus ojos, dos cavidades hundidas, profundas, de un tono entre ámbar opaco y negro aceitoso, que reflejaban la luz con una opacidad casi mineral, como si fueran piedras antiguas pulidas por el tiempo. Y sin embargo, en esos ojos no había vacío, lo que encontré fue algo más extraño aún, una especie de conciencia que no necesitaba palabras ni gestos para manifestarse, una inteligencia que no era humana pero que sin duda, era plenamente consciente de mí, de mi posición exacta, de mi vulnerabilidad, de mi miedo, de la cámara que sostenía, de cada célula de mi cuerpo tembloroso, como si me estuviera analizando de dentro hacia afuera, como si cada latido en mi pecho fuese registrado por esa mirada. Detenida, penetrante, inmóvil, y en ese instante supe, con una certeza que se clavó en lo más profundo de mi médula, que no era yo quien había descubierto algo, que no era yo el observador, que nunca lo había sido, que desde el principio había sido observado, seguido, quizás incluso conducido hasta allí,
como si mi presencia no fuera un accidente ni una coincidencia, sino una parte inevitable de algo más grande, algo que no comprendía. Hubo un momento, apenas un segundo en el que creí ver un movimiento en su rostro, algo mínimo, una contracción leve en los músculos de la mandíbula, un alzamiento sutil de la piel bajo el pelaje, como si hubiera sonreído, como si ese ser, esa cosa que no pertenecía a ninguna especie conocida, se permitiera marcar ese instante como un punto de contacto entre dos mundos, entre dos formas de existir, y lo más estremecedor no fue la posibilidad de que me reconociera como otro ser pensante, sino la sospecha paralizante de que me entendía mejor que yo a él, de que me había leído por completo con solo verme allí parado, frágil, vulnerable, tembloroso, inútil ante su presencia. No hizo ningún sonido, no dio un paso, no alzó los brazos, no rugió, ni siquiera respiró con más fuerza, simplemente me miró, y fue suficiente, fue más que suficiente, porque esa mirada era más que una amenaza, era una sentencia suspendida, una promesa callada de que, si lo deseaba, podía alcanzarme en un parpadeo, y que no lo hiciera no significaba que no quisiera, sino simplemente que no era el momento, y eso, esa calma absoluta en medio de mi pánico, fue lo que más me destrozó por dentro. No sé en qué momento exacto mi cuerpo decidió moverse, porque hasta entonces había estado completamente inmóvil, pero fue como si de pronto una corriente eléctrica recorriera mi columna vertebral de arriba abajo y di un paso hacia atrás, torpe, desequilibrado, con la planta del pie hundiéndose en un hueco oculto bajo la capa de hojas secas, lo que provocó que tropezara, que perdiera el equilibrio y cayera. Durante ese instante, la cámara continuó grabando, apuntando al cielo entre las ramas y luego girando bruscamente hacia un lado, captando imágenes distorsionadas del follaje y el claro, con la figura aún allí, aún inmóvil, aunque solo por un segundo, porque en cuanto mi cuerpo impactó contra el suelo y el crujido de ramas secas y tierra compactada se esparció por el aire, la criatura reaccionó, no de forma violenta ni precipitada, sino con una fluidez que resultó aún más siniestra, y entonces, por primera vez, la vi completamente erguida, de pie, con los brazos colgando a los lados, los hombros amplios tensándose bajo la capa de pelo rojizo y la cabeza inclinándose apenas, como si tratara de verme mejor, como si analizara mi forma en el suelo, como si evaluara en silencio si debía acercarse. El crujido de ramas bajo su peso se escuchó claro, nítido, y fue ese sonido, más que la visión misma, lo que activó por completo mi instinto de supervivencia, lo que rompió el hechizo que me había tenido paralizado, porque en ese crujido no había curiosidad, no había sorpresa, no había duda, solo una certeza serena, como si esa criatura supiera que podía avanzar, que podía alcanzarme en segundos, que no había lugar donde esconderme ni árbol al que pudiera trepar con suficiente rapidez, y entonces sentí como el miedo se convertía en movimiento, como la necesidad de escapar se apoderaba de cada músculo, de cada pensamiento, de cada impulso, y sin mirar atrás, sin pensar en lo que dejaba atrás ni en si grababa o no, simplemente me levanté y salí corriendo, con los pies resbalando en la tierra suelta. Durante los primeros segundos no podía oír nada más que mi propia respiración entrecortada y el latido en la sien, pero luego, se escuchó un crujido muy fuerte, seguido de un silencio absoluto, como si la criatura se hubiese movido, como si hubiera comenzado a avanzar, como si el juego hubiese terminado de una vez por todas. Corría sin saber exactamente hacia dónde, con los pies golpeando raíces ocultas bajo la maleza, con ramas desgarrándome los antebrazos y arañándome el rostro como dedos afilados que emergían desde la espesura para retenerme, como si el mismo bosque se hubiera convertido en una trampa viviente que trataba de frenarme, de enredarme, de detener mi avance, y cada paso que daba era más torpe que el anterior, más desesperado, más ciego, porque el miedo se había instalado en mi mente y no me dejaba pensar, solo me dejaba huir, empujado por una urgencia sin forma clara pero de una intensidad aplastante, como si mi cuerpo entero hubiera entendido algo que mi mente aún no lograba procesar del todo, como si ya no se tratara solo de escapar, sino de no ser alcanzado, de no ser tocado, de no ser visto otra vez por aquello que había descubierto en el claro. Sentía el pecho arder, no solo por el esfuerzo de correr sin ritmo, sin respiración controlada, sin pausas, sino porque cada golpe de aire me entraba como cuchillas en los pulmones, desbordados por la ansiedad, mientras el corazón me golpeaba las costillas como un martillo, como si quisiera romperlas para salir corriendo por su cuenta y dejarme atrás, porque todo en mí quería escapar y entonces lo oí, con claridad, con nitidez espantosa, justo detrás de mí, no muy lejos, no demasiado cerca. Todavía,
porque no era una rama caída por accidente ni el eco de mis propios pasos sonando entre los árboles, no, era algo más profundo, más contundente, era el sonido de pisadas pesadas, irregulares, zancadas enormes que comprimían el suelo con fuerza brutal, como si ese ser descomunal estuviera descendiendo a través del bosque a gran velocidad, persiguiéndome sin esfuerzo, sin apuro, pero con la certeza de que terminará alcanzándome. Cada vez que una espina se clavaba en mis piernas o un arbusto me cerraba el paso, sentía que perdía segundos valiosísimos, que la distancia entre ese ser y yo se acortaba, que lo que antes era un eco difuso ahora era una amenaza real, evidente, cada vez más cercana, más definida, y no podía mirar atrás, no porque no quisiera, sino porque algo dentro de mí decía que girar la cabeza sería lo mismo que rendirme, lo mismo que caer, lo mismo que entregarme, y entonces apretaba los dientes, me cubría el rostro con el brazo menos herido y seguía avanzando, sin control, sin dirección, con el único objetivo de no detenerme jamás. No sabía si los sonidos que salían de mi boca eran gritos de miedo o de dolor o una mezcla de ambos, pero estaban allí, vibrando en mi garganta sin pasar por la conciencia, sonidos ásperos, descompuestos, como aullidos ahogados que se perdían en la maraña de árboles idénticos, en el laberinto interminable del Parallel Forest, donde cada línea era un duplicado de la anterior y donde la única forma de avanzar era dejarse llevar por la desesperación pura, por el impulso de seguir moviéndose sin detenerse jamás, porque detenerse significaba ser atrapado, ser alcanzado, por ese ser que respiraba distinto, que pesaba más que cualquier cosa viva que yo hubiera oído jamás, y que ahora estaba ahí, siguiéndome, avanzando entre los árboles con la precisión de un cazador que ya ha elegido a su presa. No recuerdo cómo llegué exactamente a esa zona, no sé cuántos minutos llevaba corriendo ni si había tomado un desvío, una curva o simplemente me había lanzado a través de la vegetación en línea recta siguiendo el instinto de supervivencia, pero de pronto el terreno cambió, la resistencia de los arbustos se disipó, el patrón perfecto de árboles simétricos desapareció y me encontré en una especie de claro irregular donde el suelo estaba cubierto por ramas secas, troncos partidos y montículos de corteza arrancada, como si alguna vez hubiera habido allí una operación de tala que nunca se terminó, un espacio caótico y despejado en el corazón del bosque perfecto, un refugio visualmente abierto pero lleno de escondites bajos, de huecos entre la madera caída, de sombras entre los troncos apilados que se convertían en trincheras naturales, y sin pensarlo, sin estrategia, me lancé hacia uno de esos huecos, me deslicé entre dos trozos de pino descompuesto y ramas que me tapaban y me encogí entre los restos, tapándome la boca con la mano. El olor de la madera podrida me invadió de inmediato, un aroma denso, agrio, lleno de humedad, moho viejo y tierra fermentada por años de abandono, un olor que se mezclaba con mi sudor, con el líquido de los arañazos, con la adrenalina que aún me mantenía temblando, pero no me moví, no me atreví a asomar la cabeza, no siquiera a girar los tobillos por miedo a que el crujido del suelo delatara mi posición, porque entonces lo oí, o más bien dejé de oír lo que había estado escuchando hasta hacía apenas segundos, los pasos pesados, las ramas rotas, el avance lento y firme de esa presencia siniestra que me había estado siguiendo, de pronto todo cesó. Y el silencio fue absoluto, un vacío brutal que no significaba paz ni alivio sino todo lo contrario, un espacio de incertidumbre tan intenso que dolía, como si el mundo entero hubiese entrado en una cámara sellada, donde el tiempo se detenía y lo único que quedaba era la espera de un ruido, de un movimiento, de una señal que confirmara si lo que me perseguía seguía allí o si ya había perdido el rastro, y durante un breve instante, apenas unos segundos que me parecieron eternos, creí que había escapado, que de algún modo extraño había logrado ocultarme lo suficiente como para que la criatura pasara de largo, confundida o desinteresada, como si no me considerara ya una amenaza ni un objetivo, y justo cuando esa débil esperanza comenzaba a tomar forma en mi mente agotada, ocurrió. Simplemente algo cayó junto a mí con una fuerza brutal, con un impacto seco que hizo temblar la tierra bajo mi costado derecho, una sacudida que levantó polvo y astillas y que me paralizó de puro pánico, porque no se trató de una piedra, ni de una rama, ni de la caída de un tronco, fue un cuerpo, vivo, enorme, que aterrizó a escasos centímetros de donde estaba oculto, como si hubiese descendido desde los árboles o hubiera saltado desde algún punto más alto con precisión, cayendo sin esfuerzo justo a mi lado, y entonces supe que la pausa había sido una estrategia, un movimiento calculado para observarme desde otro ángulo, para rodearme, para esperar que bajara la guardia, y ahora estaba allí, tan cerca que podía oler su aliento,
tan real que el aire mismo parecía temblar a su alrededor. El suelo estaba húmedo, pegajoso, cubierto por una mezcla viscosa de barro, hojas en descomposición y fragmentos de corteza podrida que se adherían a mi cuerpo. Sabía que cualquier gesto brusco sería mi fin, que cualquier ruido inesperado revelaría mi posición con exactitud, así que empecé a arrastrarme dentro de esa maraña de ramas, centímetro a centímetro, con los codos hundiéndose en el lodo, con las rodillas raspándose contra raíces duras, con los dedos buscando puntos de apoyo firmes que no delataran mi avance, mientras cada fibra de mi cuerpo me pedía que saliera corriendo, y aún así yo seguía moviéndome despacio, en silencio, como un animal herido que intenta escapar del depredador sin ser visto, con la mandíbula apretada hasta doler, respirando por la boca, porque el aire estaba cargado, espeso, saturado de un olor tan penetrante me provocaba náuseas, un hedor denso, orgánico, que venía de algo vivo, algo que sudaba y exhalaba un aliento caliente, putrefacto, lleno de amoníaco, como si su carne se estuviera descomponiendo incluso estando viva. Ese olor fue lo que me confirmó que no estaba solo, que lo que había caído junto a mí no se había marchado, sino que estaba allí, inmóvil o acechando, tal vez observando desde una distancia mínima, esperando el momento de hacer contacto, y no quise levantar la cabeza, no quise mirar por entre los troncos, porque sabía, con una certeza que no necesitaba pruebas, que si lo hacía, si cruzaba la mirada con aquello, algo dentro de mí se rompería para siempre, algo esencial, algo que no podría reconstruir aunque lograra salir con vida, así que mantuve la frente casi pegada al suelo, tragando saliva, con la mente repitiendo una y otra vez, no te muevas rápido, no respires fuerte, no hagas ruido. Entonces escuché la respiración, no la mía, no la agitada y temblorosa que yo intentaba contener desesperadamente, sino otra, distinta, más profunda, más pausada, una exhalación rítmica que parecía emanar directamente desde el suelo, como si esa criatura estuviera agachada o inclinada hacia adelante, observándome, oliéndome, quizás extendiendo una mano enorme en mi dirección mientras aspiraba con fuerza por la nariz, como un perro rastreando, como un depredador que disfruta el miedo que emana de su presa, y ese sonido, esa respiración espesa y constante, no tenía nada de humana, no por su volumen ni por su ritmo, sino por la densidad con que llenaba el espacio, por la forma en que vibraba en mi espalda, como si el aire exhalado fuera tan caliente y tan cargado que moviera las partículas del entorno, como si afectara la temperatura misma del bosque. Me quedé absolutamente inmóvil, con los ojos apretados con tanta fuerza que me dolieron los párpados, como si cerrarlos pudiera borrar el momento, como si negarme a ver pudiera mantenerme a salvo de lo que se avecinaba, y en ese instante contuve la respiración de forma instintiva, como si el más mínimo flujo de aire en mi pecho pudiera traicionar mi posición, delatarme, invitar a la criatura a tomar una decisión definitiva, y en ese estado de tensión extrema, con el barro entrando en mi boca. Por la comisura de los labios, lo oí, un gruñido grave que parecía nacer desde lo profundo del pecho de aquella cosa. Ese gruñido iba acompañado por otra secuencia de sonidos aún más inquietante, porque a pocos centímetros de mi oído derecho empecé a escuchar lo que solo puedo describir como respiraciones entrecortadas, aspiraciones prolongadas, como si el ser estuviera oliéndome directamente, como si su hocico o su rostro, lo que fuera que tuviera por delante, se acercara a mi cuerpo para absorber cada partícula de olor, cada detalle de sudor, miedo, tela, tierra, como si se alimentara de mi presencia sin tocarme, saboreándome, y esos sonidos, esos olfateos lentos, eran como un lenguaje antiguo que no necesitaba palabras para transmitir su mensaje, como si me dijera, te huelo, te siento, te entiendo, y tú no puedes hacer nada para evitarlo. Permanecí así durante lo que me parecieron horas, un tiempo insoportable en el que todo mi ser se redujo a la espera agónica de un desenlace, y entonces, sin explicación, sin un solo ruido que lo anunciara, todo cesó, el gruñido se apagó, la respiración se disipó, el calor en mi espalda desapareció, el hedor se diluyó en el aire, y una vez más, el bosque quedó en silencio, pero esta vez no era el silencio tenso de algo que se aproxima, ni el vacío expectante de lo que observa sin moverse, era otro tipo de silencio, uno más profundo, el tipo de vacío que queda cuando algo se ha ido, cuando una presencia abandona el espacio que ocupaba con toda su energía y deja tras de sí una estela. Esperé un rato más sin atreverme a moverme, sin respirar con fuerza aún, como si no pudiera creerlo del todo, como si temiera que todo hubiese sido una estrategia para hacerme salir, para obligarme a moverme y así terminar con el juego, pero al no escuchar nada,
al no sentir más calor ni olor ni vibración, abrí lentamente los ojos, y levanté apenas la cabeza para mirar entre los troncos que me cubrían, y allí estaba, el claro vacío, el espacio despejado, los árboles talados y el cielo gris. Filtrándose entre las ramas altas, pero ni rastro de aquella criatura, ni sombra, ni silueta, ni sonido, solo el eco de algo que había estado demasiado cerca y que ahora, por razones que no podía comprender, había decidido marcharse. En cuanto reuní el valor suficiente para incorporarme lentamente, con los músculos entumecidos por el miedo, la humedad y la posición forzada que había mantenido durante esos minutos interminables. Sabía que el trayecto que había seguido hasta ese claro era un laberinto, así que traté de recordar los pocos puntos de referencia que había visto antes de la persecución, visualizando los árboles con marcas de corteza, las formaciones rocosas, y sobre todo, una valla de metal oxidado que recordaba haber cruzado antes de adentrarme por completo en la parte menos transitada, un acceso lateral que, según había leído en foros, usaban a veces los trabajadores del parque, y fue hacia ese lugar que empecé a correr, no solo con desesperación, sino con tensión, como si cada paso fuera parte de una cuenta regresiva, como si en cualquier momento todo volviera a empezar, como si la criatura hubiera decidido dejarme avanzar solo para observar cómo intentaba salir. Corría con torpeza, tropezando de vez en cuando con raíces o tramos de tierra erosionada, no podía detenerme, algo en mi interior me decía que aún no estaba a salvo, que el hecho de no ver a la criatura no significaba que me hubiera dejado de seguir, y que cada segundo que pasaba en ese bosque era un segundo más cerca de no salir nunca. Fue entonces, en un tramo particularmente estrecho donde la vegetación se abría formando una especie de pasadizo natural, cuando lo vi, algo que sobresalía en el borde de una cerca, justo donde comenzaba un viejo cercado de alambre parcialmente cubierto por ramas y hojas secas, una estructura que delimitaba el paso hacia una zona más despejada que intuía como el inicio del camino de salida, y colgando de uno de los alambres, atrapado en una de las púas curvas y oxidadas, se encontraba un mechón de pelo rojizo, largo, espeso, enmarañado, con la misma textura y el mismo tono que había visto sobre el cuerpo de la criatura, un color imposible de confundir, y esa imagen, tan simple, me detuvo un segundo, el suficiente para que un escalofrío me recorriera desde los talones hasta la nuca, porque en ese instante comprendí que no solo había sido real, sino que aquello me había seguido hasta el límite del bosque, que había pasado por allí no mucho antes que yo, y que, de alguna manera que no entendía, había elegido no detenerme, no atraparme, como si hubiera querido dejar evidencia de su paso, como si el mechón de pelo fuera una firma silenciosa, una marca de su voluntad. No recuerdo con claridad el momento exacto en que crucé la línea que separaba el bosque del camino de tierra donde había dejado el coche, solo sé que, de pronto, los árboles empezaron a espaciarse, la pendiente se suavizó, la luz cambió de tono y los sonidos que me rodeaban dejaron de ser ese silencio denso y opresivo que había envuelto cada paso, convirtiéndose en un murmullo natural, más familiar, como el zumbido lejano de una carretera o el canto aislado de algún ave que parecía ajena a todo lo que acababa de ocurrir, y fue entonces cuando lo vi, mi coche, exactamente donde lo había dejado, en ese aparcamiento junto a una verja, con el sol descendiendo ya hacia el horizonte y tiñendo el cielo de un naranja sucio que se reflejaba en el parabrisas. Me dejé caer en el asiento del conductor como si el cuerpo ya no soportara ni un segundo más en pie, cerré la puerta y recliné el respaldo mientras intentaba recuperar el control de la respiración, y solo cuando sentí que podía volver a coordinar mis manos, saqué el móvil de la mochila, cubierto de barro, rayado por las caídas, pero milagrosamente encendido, con la batería aún viva. Busqué la carpeta de vídeos, y allí estaban, y cuando abrí el archivo más largo, y retrocedí hasta el momento exacto en que el claro apareció en la imagen, sentí una sacudida recorrerme, porque allí estaba, justo como lo recordaba, más claro incluso de lo que había imaginado, porque la criatura se veía con una nitidez escalofriante, y luego, unos segundos más adelante, el momento exacto en que se erguía, en que giraba la cabeza hacia la cámara, en que me miraba directamente. Recorté el clip con los dedos entumecidos, eliminando la parte inicial donde solo se veía mi caminata y también la sección final, demasiado caótica y personal. Me quedé con el núcleo, con los segundos en los que la criatura aparece claramente, se incorpora, gira la cabeza y me observa, y aunque una parte de mí dudaba si debía añadir música o texto, decidí dejarlo sin efectos, sin títulos, sin filtros, abrí la aplicación de TikTok, cargué el archivo, añadí una breve descripción que decía: simplemente,
grabado hace unas horas en el Parallel Forest, Lawton, Oklahoma. No sé qué es esto, pero lo vi, y presioné el botón de publicar. Los primeros minutos transcurrieron con lentitud insoportable, observaba cómo las visualizaciones aumentaban de una en una, cómo aparecían las primeras reacciones, algunos pocos me gusta, un par de comentarios escépticos, y justo cuando estaba a punto de cerrar la aplicación convencido de que no pasaría nada, que el vídeo se perdería entre los millones de publicaciones diarias, algo cambió, las notificaciones comenzaron a llegar en cascada. Los comentarios se dividieron con una violencia predecible, algunos usuarios afirmaban sin titubear que todo era un montaje barato, que se trataba de un disfraz profesional, que yo estaba intentando conseguir seguidores inventando una historia absurda, que había editado el vídeo con inteligencia artificial o que era parte de una campaña publicitaria encubierta, mientras otros, los más viscerales, los más creyentes, escribían con mayúsculas que aquello era lo más claro que se había grabado jamás. Que por fin alguien había logrado capturar una imagen nítida de la criatura, que era la prueba definitiva de la existencia del Bigfoot. No habían pasado ni 24 horas desde que publiqué el vídeo cuando recibí la primera llamada oficial, me encontré con una voz masculina, seca, directa, que se identificó como parte del departamento del sheriff del condado de Comanche, afirmando que necesitaban hablar conmigo cuanto antes sobre el contenido del vídeo viral, que era un protocolo rutinario ante la difusión masiva de imágenes grabadas en una zona natural protegida, y aunque el tono parecía formal, lo noté tenso, como si detrás del procedimiento hubiese algo más. Durante la reunión con los agentes locales, les mostré el vídeo directamente desde el móvil, les relaté cada detalle con la mayor precisión posible, y aunque no me interrumpieron en ningún momento, pude ver en sus rostros esa expresión ambigua de quien escucha algo que no encaja del todo. Después de aquello algunos quisieron comprobar lo que había visto en el parque y sus opiniones y vídeos me dejaron helado, no quedaba nada del lugar donde yo había estado. Aunque hayan limpiado el bosque, aunque hayan reacomodado los troncos, aunque se hayan llevado las pruebas, lo que grabé sigue ahí fuera, de eso no tengo ninguna duda. A veces me despierto pensando que sigue oliendo esas plantas, esperándome, como si el tiempo no hubiese pasado, como si supiera que tarde o temprano volveré, y lo peor es que, aunque no quiero admitirlo, hay una parte de mí que sabe que es verdad, una parte que sigue caminando en sueños entre esos árboles perfectamente alineados, buscando, una parte de mí que nunca salió del bosque. Tal vez esta historia haya terminado, pero muchas más te esperan. Aquí tienes otra que no deberías oír a solas. Si prefieres relatos más breves, visita nuestro canal de relatos cortos. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.